Vamos a ver, muchachos, estos documentos, esta guía que les voy a compartir para que efectivamente puedan tener una guía de cómo hacer su trabajo de tesis, de su proyecto, qué numerales son los que vamos a trabajar y cuáles son los apartados con los que tenemos que comenzar a estructurar. Inicialmente nuestro propósito pues es establecer todo el diseño de nuestra base de datos, la estructura es la misma, qué tipo de base de datos vamos a escoger, cuándo escoger un tipo de base de datos relacional y cuándo no y por qué motivo. Entonces, acá en esta guía que les voy a dejar es un paso a paso de qué contiene cada numeral, qué contiene cada apartado, cómo se estructura y cómo se define la denominación del proyecto, de su anteproyecto, el título que tiene que contener, cuáles son las características, cuál es la normatividad, ¿cierto? Una pequeña introducción del mismo y esas características que enfoca la introducción desde la normatividad, la descripción, el alcance, la documentación y los elementos que tiene que tener. Siempre teniendo en cuenta las reglas, el iniciar con un objetivo, con un verbo de infinitivo, determinar primero qué se requiere y cómo se puede establecer, la mitad de la redacción de las frases sustantivas, para que siempre estemos hablando en una tercera persona, ¿correcto? Entonces, esos elementos son los que vamos a ver paso a paso. Entonces, tenemos ahí la definición del título como primer elemento, la introducción y cómo se estructura para que ustedes lo vayan llevando a cabo, la formulación del problema, cómo se formula el problema, de cuál es el origen del mismo, cómo se está planteando y qué tiene que tener, qué enfoque es el que le damos a la formulación del problema, cómo lo vamos a justificar desde el punto de vista científico, porque no es hacer un trabajito por un entregable, no porque va a ser un proyecto de tesis de grado de un profesional. Entonces tiene que tener una investigación, tiene que tener una evaluación, tiene que tener un análisis, unos objetivos específicos, unos objetivos generales, ¿cierto? Entonces, esa partecita para que la tengan en cuenta en ese ejercicio. Les voy a dejar esa guía en el grupo de ustedes para que la tengan fácilmente. Aquí le hago la descripción de cada una de ellas. Aquí en esta otra guía tenemos las partes, esta es la guía número 2, las partes del anteproyecto. Entonces, aquí tenemos primero que todo, la portada, las características, como se debe construir, ¿cierto? En verbo, en formato portada, la introducción. Antes de la introducción hay un resumen que no está acá, pero vamos a meterlo. ¿Y qué es el resumen? El resumen es hablar objetivamente del proyecto, ¿sí? La introducción, cuando uno quiere venderle una idea a alguien conocido, como que no sabe cómo meterle el cuento, ¿cierto? Para que lo apoye. O cuando uno quiere que le diga, papá, quiero que me compre un carro. ¿Cómo arranco a decirle que me compre un carro? ¿Cierto? Entonces, esa es la parte un poco más compleja. Esa es aquí la introducción donde efectivamente haremos una pequeña sustentación argumentativa del objetivo primordial, ¿cierto? Desde el enfoque científico, porque lo que vamos a desarrollar es un producto que va a ser funcional para las demás, para las comunidades, sobre algunas, como me hablaba Jonathan, que efectivamente ya existe. Él tiene que hacer el levantamiento de lo que ya existe, si existe. Si tu producto existe en el mercado, voy a hacer una tableta, una baldosa. ¿Y ustedes saben cuántas fábricas de baldosas hay y cuánto se produce? Sí, o sea, no significa que yo no pueda inventarme otra. ¿Cuántos computadores hay? Pero algún genio de pronto saca una máquina diferente, con más características. Ahorita por ahí hay una en el mercado con menos pesaje, con más capacidad de proceso, más liviana, de 15 por 10, ¿sí? Entonces, están intentando convencer al público sobre ese producto revolucionario. Entonces, que es versátil, se puede convertir en touch, en pantalla, en terminal, en teléfono. Entonces, esas son las características de no porque ya exista algo, entonces me tengo que dar por derrotado. Tengo que argumentar muy bien mi producto. Les levanto las características del que existe y tal vez le busco algún par de ventajas, pero primordialmente las ventajas versus mi producto. Versus mi producto, no que ese producto no tiene y voy a mío tampoco. Pues no tiene gracia. Entonces, las desventajas versus lo que yo voy a presentar.
Las posibles ventajas que tenga el producto que está en la tienda en la esquina, como el que vende papas en abastos. Aquí está el multipapa del vendedor 1, el vendedor 2, el vendedor oficial en la fila. Y usted se ha dado cuenta si han ido abajo, que cada uno le coloca su propio. Es que esta es de la tierrita de Boyacá, de Licón de Montevideo. Y allá se produce la mejor papa. Y aquí pasa, es que esta es la tierrita de la parte de la parte de Montevideo, que como la lluvia baja, entonces se mete una lluvia. Perdón, un tipo de ver. Hola, Clau. Sí, colabórame ahí con Miguel para una visita que tenemos ahí, otro mal, yo creo que unos 20, 30 minutos para la visita. Sí, sí. No, señora. Ah, sí. No, vaya, vaya. Y yo ya hablé con él esta mañana. Y pues presente el... Sí, perfecto. Hágale, hágale. Dale, no hay lío. Sí, perfecto, muy bien. ¿Y qué dijo? Perfecto, listo. Dale. Ok, sí. Muy bien. Chao. Bien, entonces, eso es lo que vamos a establecer dentro de ese resumen, ¿correcto? Y la introducción, así tal y como lo voy planteando, pero el producto que estamos intentando se va a desarrollar a la razón de que se ve la necesidad de... Yo ahí les doy en este otro apartado, les hago una pequeña explicación. Acá de cada uno de los apartados, ¿ok? El título, qué características tiene que llevar, ¿cierto? Debe corresponder al contenido, acá, el título, no mentiras. Proyecto. Bueno, el enfoque del proyecto y el anteproyecto para que lo entiendan, ¿no? Sí, eso es importante, porque a veces no se salta, en el caso mío, bueno, ya no lo entiende, pero en el caso de ustedes tienen que ir coherente con esas características, no lo dejen de leer de arriba abajo. A ustedes les conviene tener esto clarito en su cabeza porque este va a ser su dolor de cabeza cuando lleguen a los últimas y estén presentando ya el proyecto a los evaluadores, a los tutores y a los asesores. Entonces, si no tienen claritico, pues van a tener serios problemas. El título, qué características debe tener, ¿cierto? Debe tener una definición de lo que vamos a hacer, más de 20 palabras no puede ser, el alcance, dónde se va a aplicar, con qué se va a aplicar, porque grave la cosa. Porque ahí vamos a hacer un dron que permita volar para ayudar a rescatar personas. Pero ojo, vamos a hacer un dron. Bueno, digamos la palabra técnica, pues vamos a desarrollar un dron. Vamos a desarrollar un dron. Van a ponerse a fabricar un dron, a programarlo. ¿Sí ven? Entonces, ojo con esa palabra porque inclusive aquí tengo una tesis de ese estilo, que yo soy evaluador de la tesis. Para que ustedes sepan. Les voy a mostrar. Acá está. No me den los nombres, por favor. Bueno, no van a boletear. Entonces, de entrada, prototipo de dron para control de siniestros. Prototipo. De entrada ya estamos leyendo que vamos a hacer un prototipo de un dron. Y no, vamos a poner un dron existente y vamos a programar. Y vamos a acomodarlo, vamos a reconfigurarlo, vamos a adaptarlo. ¿Sí? Toca que esté muy explícito en el título. Entonces aquí colocaron opción 1, opción 2, perfecto. Implementación de un prototipo de dron para el apoyo. Implementación. Entonces hay que buscar la palabra más técnica. Tercera opción, diseño de un prototipo de dron. Menos diseño. Yo no voy a diseñar un dron. ¿Sí? Entonces, ojo con la terminología. De aquí, yo les voy colocando todos los comentarios del caso. Aquí ya les dejé la normatividad, lo que tienen que ir. Aquí esto ya está más criticado que un berraco. ¿Sí? ¿Correcto? Y aquí, mire, en el resumen. En este proyecto de investigación se pretende desarrollar un prototipo de dron
desarrollar. Ya el trabajo en regresa. Como esto lo está evaluando gente que sabe, ¿cierto? Si fuera que yo no me dedicara al diseño de normatividad y toda la parte de gestión documental, pues me come por cuento. Yo dejo pasar eso. Cuando llegue la tesis a unas instancias de los que ya le hacen la entrevista, el equipo de investigación, de verificación, los jurados, pasaron a preguntar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¡Qué vergüenza! ¿Qué reivindica con la presidenta del Senado? ¿Sí? Una tesis. Ahora, no significa que uno no pueda leer tesis, pero no transcriban, desarrollen su propia idea, lean, sírvanle de apoyo esos conceptos para que escriban sus propios conceptos. No copien. Hay 30 millones de herramientas para rastrear si esa coma iba en esa palabra. Y si esa coma iba en esa palabra es plagio. ¿Ok? Entonces, por favor, pero no estaríamos estudiando esta carrera para darle un título a ustedes, pero estamos en el día de que paguen la matrícula y sigan pagando los otros 3 años y tranquilo que al tercer año lo pasan en la universidad del mundo. Entonces, porque necesitamos es que ustedes pongan su cabeza a rodar y miren si su idea es evolucionaria, es aplicable, es proyectable, por eso tienen que hacer un proceso. Cuando aquí a veces hablamos de que, ya les ha comentado, vamos a investigar. Digo, no, estos profesores, vamos a consultar un par de páginas en realidad. Ya cuando uno va a investigar, porque vamos a hacer una tabla comparativa del producto A, del producto B, hacer un análisis, una tabla de gráficos, ¿sí? A medir si es bueno, por qué es ventajoso, por qué no es ventajoso, etcétera, etcétera, ¿ok? Allá los de la virtualidad también, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Buenos días, profe. O están durmiendo, la verdad. Profe, ahí en el resumen, entonces diría que de una vez decir, se desarrolló un prototipo, no que se va a desarrollar en ese proyecto de semillero. Debemos de enfocar la palabra, la podemos dejar en este proyecto, se llama desarrollar un prototipo de un dron. Yo le quitaría esta palabra dron de acá para reacumular, mirar qué es lo que voy a desarrollar. Pero, profe, en el proyecto final esto ya se debería decir que ya se desarrolló un prototipo porque ya es cuando tú vas a presentar la tesis, ¿sí? No. Vamos a utilizar un dron para el desarrollo de unas herramientas adicionales. O sea, hay que buscar la comba de la reacción. Oh. ¿Ve? Porque el dron ya está desarrollado, ya está creado, ya está diseñado. Voy a reprogramarlo, como dice el compañero, para que sea debidamente administrado a través de una web app o de una app. Dado el caso, simplemente la app, pero tendrá alguna administración. Como este es un producto, la app, ¿será que una app está navegando en el mundo ahorita? ¿O tendrá una web de respaldo? Obvio, ¿cierto? Debe tener una web de respaldo. Yo no diseño una app para ponerla para que los ciclistas le muevan de lado a lado. Pero ¿cuál es el origen? ¿Dónde está almacenada la base de datos? ¿Dónde está el servidor? ¿Dónde están? Debe tener un repositorio. Y ese es el servidor de web. ¿Ok? Entonces, por ese motivo es el cuento. Bien. Profe, una consultica con lo que estás diciendo de la APP. ¿Se tiene que hacer APP, se tiene que hacer página web, base de datos, o hay un límite mínimo o requerimiento mínimo para... No hay, para eso no hay límite, porque si yo hago la app, por defecto tengo que hacer una web. Y pues yo puedo hacer la web más bien sin la app. Pues puede ser que voy a desarrollar una web para la gestión de la administración de la data de un producto, ¿cierto? Pero pues tendría que ser una app para muy específica, como para un centro gubernamental. Pero como en el caso de bueno, el ejemplo que estoy dando, es un dron que va a estar manejado, que va a estar verificando dónde hay accidentes y qué clase de servicio puede prestar. Entonces quiero que buscar es el mejor dron que se alinee para poder ser programable, para poderlo modificar, que acepte reconfigurarlo, las hélices y todo lo demás. Este proyecto que está precisamente es uno de los proyectos de investigación que estamos desarrollando acá en el laboratorio de robótica. ¿Ya han pasado por el laboratorio de robótica o no?
Durmiendo, Dios mío. En lugar de comer empanada, vayan aquí a la otra. No, pero hoy. Ay, no, pero hoy. Todos los demás días. No solamente hoy, cualquier día. Hoy sí, efectivamente. Los muchachos, prenden el acelerador y no. No, hoy sí, tal vez no se da cuenta, pero los otros días. Es por ti. Y justo, hoy no. No, vayan y miran, de pronto los chicos vienen a programar en las horas de la tarde, a las 6 de la tarde los miércoles. Hoy vienen, ustedes pueden pasar a observar. Y miran qué están haciendo ellos. Están haciendo un brazo robótico, están haciendo todo el movimiento de las hélices, de la programación de las hélices, están viendo todo el proceso de la reconocimiento de face, de rostro, ¿cierto? Están haciendo todo el proceso de movilidad del dron. ¿Sí? Primero toca controlar porque aparentemente uno compra un dron y es el chivo. ¿Sí? Siga. Entonces, obviamente, cuando ya un dron que ya viene de fábrica diseñado con los contrapesos, la velocidad de cada motor, porque cada motor es un elemento por aparte y toca reprogramarlo adecuadamente, porque si este va a una velocidad más alta, pues descompensa y los otros se descompensan, entonces toca estarlo regulando adecuadamente. ¿Cierto? La altura, la duración de la batería, hay que ir mirando porque pues, eso consume mucha batería, entonces si determinando a tantos metros, a tantos kilómetros, ya no me queda sino 50 de batería, tengo que mirar qué programa, si se vuelve a recargar, a cambiar, todo por supuesto ya programación, ¿correcto? Entonces son elementos, en el caso de ese ejemplo, ¿sí? Del caso de ejemplo que está haciendo Jonathan, que es la creación de, explícalo, Jonathan. Párate. Párate. Eso. Explícanos, ¿cuál es su proyecto? Cada uno va a pasar a explicar el proyecto rápidamente. Tranquilos. Vamos a volarnos aquí, cabrón. Bueno, Allá, Salle, please, por favor. pues como proyecto, nosotros pensamos como grupo el diseño y desarrollo de un sitio web y app para promover el intercambio de productos y servicios en los estudiantes de la Universidad de Colombia. Ya tiene el objetivo, ¿se dan cuenta? Tiene el enfoque, tiene el alcance, o sea, la universitaria, el enfoque, los estudiantes de la universitaria, ¿sí? Entonces ahí van 3 elementos integrados. Quiero que el título en esta otra, acá, nos va indicando que debe tener el título, ¿correcto? Entonces, ¿cómo, cuándo y dónde debe definir el título? ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Ahí se los estoy marcando. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Esos 3 componentes deben estar en el título. Pues no estar así, el dónde y el cómo, no, pero de manera tácita como él lo explicó, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Una web app. ¿Cuándo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Un aplicativo, un software, etcétera. ¿Listo? ¿Y para qué? En otras partes no se debe de utilizar averiguar, no se debe ser partido, ¿ok? Introducción. Aquí veremos la introducción, entonces lo lean cuidadosamente. Yo les aconsejo, como investigador, léanse primero este manual, el del apartado y los numerales. Aquí está el apartado y el numeral, y lo leen cada uno para que tengan el enfoque de cada uno de los apartados, de los numerales. ¿Listo? Dale, sigue. Ese es todo el elemento. ¿Qué han visto? ¿Qué hay en el mercado? Pues nosotros realizamos una investigación para ver en el mercado si había aplicaciones o sitios web similares. Cuando me hablas de investigación, ya hiciste recolección de datos, comparaste, hiciste un listado de cuántas hay, de cuántas no hay. Eso. Tienen que vender el producto. Sí, pues es que nosotros lo que estamos pensando era hacer esa página como tipo wiki en la universidad, sí. Pero también o sea, tanto de productos como de servicios. Estamos mirando algunas aplicaciones, o sea, algunas páginas, y si hay algunas, pero digamos el diseño no es llamativo, no son muy conocidas, y pues la idea es como nosotros lo vamos a enfocar a la universidad. Pero eso sería muy chimbo, que no sea muy bonita o que tal cosa, sino algo más allá. Exacto, da igual.
también, digamos, esos son solo intercambio de productos, ¿sí? Pero no es como que, digamos, también tengo interfaz también que sirva como para vender, no sé, digamos, por ejemplo, los servicios que nosotros queremos implementar. Que, digamos, alguien sabe de programación y está, no sé, sexto semestre, y alguien de segundo semestre no entiende, entonces el de sexto semestre puede apoyar al de segundo semestre. Estamos también Implementando pegado a eso una red social exacto. académica, comunitaria. Sí, como sí, Y en el red mercado no hay social, nada de eso. mercado, sí, prácticamente lo mismo entre esos. No, sí hay, el mercado sí hay, varias redes sociales privadas comunitarias. Entonces, investiguenlas, qué hay, qué ventajas tiene, cuáles son sus características. Pero como él dice, la palabra investigar, por le pregunto, ¿ya tienen ese cuadro comparativo? No, profe. Pues no me Es que ahí está el tema. ¿Recuerdan? Allá, patronitos. ¿Recuerdan porque yo les decía, arranquen por hacer la fase 0, la forma 1, la forma 2, la forma 3? ¿Creyeron que llamamos gallo? Porque miren, estamos arrancando a fabricar la página web sin haber hecho todo las manos. Si tener el cuadro de ventajas y desventajas. Y ustedes son ingenieros, son programadores, o sea, no pueden arrancar por la cabeza sin haber hecho los zapatos. ¿Cómo vamos a hacer el primer piso sin haber hecho las bases? Y la base es eso. Hay veces a uno, ay, como es que ya lo manejo, me parece chimbo. Sí, bueno, listo, pero mire, cuando pasemos a la frente del jurado, nos va a pedir toda esta documentación y soporte. Y de pronto le va a poder preguntar cuál fue el algoritmo que utilizó para encriptar la información del apartado de captura de seguridad de usuarios. ¿Cuál es el algoritmo que utilizó para...? De esa forma, muchos de los estudiantes de los proyectos que pasamos a verificar, a evaluar con Juanita, pues no había así un algoritmo de seguridad de la colocan, estamos protegiendo el correo electrónico. Entonces, solamente con colocarle arroba ya es un correo electrónico. No, eso es chimbo, y para nosotros los hackers es lo de menos. La arroba no es el punto. La arroba es el secreto de la extensión. ¿Qué tipo de extensión tiene? ¿Y cuál es su dominio? Es evaluarlo, ¿correcto? Entonces, ahí están todas las características básicas. Dentro de las que muchas que tienen que hacer, hay en la página web, cuáles son los apartados que toca mirar. Para que las nubes, ya había hecho una investigación, el producto A, por ejemplo, tiene los siguientes apartados. Hay chicos que han presentado los proyectos, efectivamente, y en la web no hay ningún gestor de administración. Cómo crear usuarios, cómo borrar usuarios, qué tipos de apartados tiene el administrador, el gestor. Ah, es que yo creí que solamente era para entrar a la base de datos. Y ya en pleno tesis de jurado. Entonces ahí donde uno dice, ¿pero cómo? Que tengamos algún error de redacción, bueno, puede ser, pero el otro estilo es bastante delicado. Listo, entonces, ahí en esa partida que lo tengan en cuenta, ¿listo? Bueno, gracias, muy bien. A ver, ¿quién otro tiene producto? Allí, me agarra. Ahorita sigue Jason. Luego Sebastián. Listo, profe. Avisa. Dale. Profe, pues nosotros no es que tengamos todavía muy exacto qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos son? ¿Son 3? Uy, debe ser un super proyecto. Entre más cabezas pensando, porque son ingenieros. Dale. ¿Son 4? Profe, el primero pues fue una página web de juegos, pero pues la verdad no tiene nada. Más que todo no se puede hacer por los derechos de autor. Sí, Claro, hay que pensar en eso. Si eso tiene de algunos derechos, qué reservas tiene, qué reservas no tiene. y que no haya algo pues nuevo dentro de la página. ¿Cuál sería el planteamiento ya de su problema? Pues ahorita estamos hablando con la profesora y estábamos viendo hacer, Ahorita nos dijo que hiciéramos un sitio web que es como
un formulario, un quiz, pero, por ejemplo, no sé, con las partes del computador, seleccione cuál es la pantalla. Entonces, allá va a haber una imagen 3D o no sé. Entonces, uno como que le da un clic y ya la selecciona. Y ahí ya pasa a la siguiente pregunta. Ese es todo el diseño de trabajo, pero ¿cuál es el fondo del problema? Algo así como, o sea, algo así como parecido a Kahoot, pero... ¿Por qué quiere que le compre un carro? Explíqueme eso, ¿por qué quiere que le compre el carro? O sea, que necesito desplazarme a la universidad y quedar al otro lado de... Ah, bueno, pues para una mejor, conocimiento, sí, para un mejor conocimiento a los alumnos. Chimbo, no es ya la justificación, no sirve. O sea, hay que argumentarlo mejor. ¿Cuál es la razón realmente? ¿Cuál es el quiz del asunto para que los estudiantes sea un producto necesario? ¿Sí? Usted me hizo que sacara una propaganda vendiéndole un dulce, un juguete para un chino. Compren este trencito al chino porque con este trencito, y uno dice, oiga, sí, ¿no? Y es cómodo colocado en la sala, en la cocina, en el baño. No, chévere, y es fácil de armar. Entonces sale uno corriendo a comprar el producto que no lo necesito, pero voy corriendo a comprarlo. Me vendieron la necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Claro, es ahí donde tenemos que mirar qué es lo que necesito, ¿ok? Bueno, ok, entonces no tenemos todavía más nada. Levantamiento de investigación, comencemos a hacer paso a paso. Ya les mando los elementos, los apartados y comiencen a hacer el trabajo. ¿Listo? Listo, Jason. Pero, ¿sí le parece buena la idea o no? No, es que hasta que no la escuche un poco concreta porque no me la han planteado bien. No, pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a ver, Santiago, Jason, lo escuchamos. Hola, profe. Listo. Entonces, no sé, mi grupo como tal está... Comparta Mayhan. pantalla. Bueno, Presente ahí en pantalla, ¿ves? Proyectado. hola, profe. Listo. Entonces despeinado. Entonces, ahí que mi grupo es Mayhan, no sé si están por ahí. ¿Mayhan está por ahí? Y Cuervo. Cuervo. ¿Cuervo está por ahí? Eso, Ahí está. salgan a la palestra. Dale. Listo, profe. Entonces, ¿qué es lo que primero quieres saber? Como tal, Dame la necesidad que están implementando, por qué van a hacerlo y ya tienen la denominación del proyecto, del problema y cuál es el Ok. problema. Listo. Que hablen los tres, ¿no? De los tres. Cuando vayan a hacer exposición de su proyecto, todo el grupo debe hablar. Ojo, pero ya vayan acostumbrados a que los critiquen, a que les digan eso no sirve para nada. Hay jurados escandalosos de una vez. ¿Usted cree que esa porquería nos va a convencer? Así les dicen de una vez. Sí, tenemos que tener argumentos para contradecir lo que nos digan. Listo, profe. Entonces, el proyecto como tal, el enfoque de este proyecto es tener los recursos que tengamos, bueno, no nosotros, sino como tal en general el país o las personas, sepan que esos recursos que tienen se pueden mejorar. ¿Cómo así que mejorar? O como se le dice en inglés, upgrades. Voy a dar un ejemplo pequeño. El pequeño ejemplo es que en mi caso yo tengo computador, no sé, un Core i7 del 2010, de tercera generación. Lo estoy haciendo con mi computador porque ya lo hice. Tenía 2 GB de RAM. Tenía, obviamente, Thermaflop, o sea, calentamiento en el procesador. Y aparte tenía un disco duro HDD en el cual pues, su estado estaba lastimosamente en 0%. ¿Qué es lo que sucede? Todo eso en un comienzo no se sabe o un usuario del común no lo sabe, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Es darle conocimiento a este usuario de qué cosas le está fallando al equipo y qué cosas puede mejorar en su equipo que tiene ya actualmente. ¿Por qué? ¿Cuál es la tendencia? De vender lo que tiene actualmente y comprar algo nuevo. Entonces, la idea no es que venda lo que ya tiene y comprar algo nuevo porque ahorita lo que está valiendo un equipo nuevo son 2, 3 millones, los cuales la gran mayoría de personas en Colombia no tienen un salario para darse el lujo de comprar cosas o equipos nuevos. Pueden mejorar. ¿Cuál sería el problema, el planteamiento? El planteamiento es hacer mejora
del hardware que ya se tiene, ¿sí? Necesidad. Eso es asesoramiento técnico, en mi concepto. ¿Por qué es un asesoramiento técnico? Porque un usuario del común no va a tener conocimiento como lo tenemos nosotros. Eso sería un manual, un prototipo, un... Sería una base de datos, profe, en la cual el usuario puede investigar el computador que tiene, qué mejoras le puede realizar, qué memoria RAM, con qué frecuencia se le puede actualizar, qué disco puede soportar ese equipo y si se puede o no cambiar el procesador, dependiendo si es portátil o equipo de escritorio. No hay herramienta en el mercado que digan eso. No hay herramientas que esté complementado así como lo estoy estructurando en mi caso. ¿Va a partir desde cero o va a tomar algún prototipo existente? Voy a partir desde cero en el tema de la base de datos, o sea, alimentando la base de datos. ¿Por qué? Porque es que hay en el mercado muchas placas que no se tiene información sobre ellas o son muy antiguas, las cuales se van a implementar en esta base de datos para cuando el usuario busque pueda encontrarlas. En dado caso de que no se encuentren, se le darán herramientas a este usuario para que alimente esa misma base de datos. Entonces, O sea, que el mismo usuario puede retroalimentar nuestra base de datos. Entonces, Jason y compañía, ¿cuál sería la denominación de ese problema, de ese proyecto? Pues, realmente, a mi parecer, el máximo problema que tenemos actualmente es que mucha gente piensa que comprar un computador es como solo usarlo ya. Y pues, al tener mantenimiento, puede que fallen piezas, se vayan desmando, o pueda que le pueda invertir más para mejorar el computador, pero no sabe cómo. Entonces, pues, con una base de datos con los componentes que podemos tener con procesadores, con piezas, además que también que lo podemos regular con juegos ya manejados del mercado, que puede haber una guía del cliente que les está usando nuestras aplicaciones para poder hacer como... Pero ahí, en ese enfoque Jason y equipo, Sí. ¿qué tiene de innovación y qué tiene de creatividad? Bueno, lo que yo siento que tiene innovación es que, por ejemplo, nosotros tenemos la página de Porto en vivo, que yo también ya lo he investigado un poco. Él le dice bajo sus productos cuáles que harían bajo un computador. Ojo, cuando me vuelvan a hablar de la palabra de investigación un poco, muéstrenme en datos, muéstrenme en cuadros. O sea, la misma página solamente envía el report, apenas uno entra, uno puede ya hacer ese mismo eso desde la página. Esa evaluación. Esa es la diferencia. Pero si una vez más como completa, ya están los típicos tradicionales que uno le recomienda. O sea, usted tiene que recoger toda una data de todos los productos que hay de partes y piezas de periféricos, ¿verdad? Pues los que manejan más en el mercado sería como inicialmente, que ahí se comienza a manejar como productos. Y ese diagnóstico de mejora, porque es mejora, Sí, o sea, ¿cierto? No es empeora, sino mejora. Evaluará lo que tengo, capturará lo que tengo, recibirá lo que tengo, me toca digitarlo o le corro el software para que evalúe lo que tiene. eso primero podría hacerse según los componentes. Lo novedoso sería eso, que yo le corra una especie de diagnóstico de software a la máquina, simplemente le inserto la USB, ¿cierto? Si puede hacer con USB o a distancia, le corro el software, él evalúa lo que tiene, le dice, usted puede mejorarlo hasta aquí, 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 en esto, en esto y en esto, en esto. Eso sería, así lo entiendo, ¿no, Jason? Sí, sí, profe. Lo que sucede es que hay ciertos software que pueden realizar hasta cierto punto, ¿sí? Y la pregunta del millón, Jason, y todo. Sí, dígame. ¿Ya no existe software que evalúa el diagnóstico de máquinas? No, profe. Como yo lo tengo pensado, no lo hay. ¿Por qué? Porque yo creo que ya está miro la cantidad de programas que yo tengo en mi disco duro y el programa de equipos el programa de diagnóstico. Hay unos programas que no están del todo completos y le hace falta cosas. ¿Por qué? Pero ya existe. Existe hasta cierto punto, por eso te digo. Hay una cosa que lo que está sucediendo en este mundo. Pero En Jason, este mundo, ok. pero discúlpame. Entendamos que hasta cierto punto sí, pero ya existe. Entonces, mirar lo que existe y cómo lo vamos a mejorar. ¿O qué le vamos a pegar? Es que eso es a lo que yo voy, profe. Como lo estás diciendo. ¿Qué es lo que pasa? En este software hay un software que te dice ciertas características. Cuánta RAM, cuánto disco duro y ya no te puede decir más. ¿Qué es lo que pasa? Hay otro punto que es el tipo de socket que tiene el equipo y con ese software no se puede realizar.
no ¿sí? se podría realizar, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el tipo de socket, me imagino que usted ya lo sabrá ahí, profe, es que está el de pin, el de contacto y el soldado, el que está soldado directamente a la placa. Verificar que tiene. Entonces, con otro software se verificaría qué tipo de socket tiene y si tiene un pin o de contacto, se puede actualizar el procesador hasta cierto requerimiento según nuestra base de datos. Y si es soldado, pues obviamente ya es un término que es un poco más difícil con una herramienta muy especial y muy específica para poder quitar un procesador que está soldado a la placa base, a la placa madre, que tenga que precalentar y calentar, sacar ese procesador y poner las bolitas de soldaduras y volver a soldar, pero eso es un proceso ya un poco más especificado, ¿sí? Ya esa es una parte. Pero la Eso es- pregunta, Ujú. ¿sería entonces un tutor, un asesor? Para mí es como una unificación de la base de datos, profe. ¿Por qué? Porque Una vez sería de mantenimiento y otra sería de mejorar mantenimiento porque uno le está fallando, u otra, por ejemplo, que es que nos dice, yo quiero tener un computador con tal y tal especificaciones, pero yo quiero mejorar el almacenamiento. Entonces, decimos, pero le recomendamos que y yo quiero mejorar el almacenamiento, lo de la tarjeta gráfica, o quiero mejorarlo todo. Ahí yo no le veo todavía nada novedoso, ¿no? Les cuento. Ahí no veo todavía nada novedoso. Para que lo vayan echando cabeza, para que desquesen qué es lo novedoso, cuál es la creatividad, cuál es el diseño. Bueno, el diseño, pero sí cuál es lo novedoso de ese proyecto. sí, lo otro que pasa, profe, es que no sé si usted se ha dado cuenta, pero la información de tarjetas madres y componentes está muy dispersa en cualquier tipo de mercado. Y la escasez que hay en todo el mundo de piezas para equipos de cómputo también es muy escasa. Entonces, pues la idea es ir a reutilizar, mejorar lo que ya se tiene, a comprar algo, pues, digamos, nuevo y... Digo yo, pensando así como echando huevos al aire, efectivamente podemos pensar en que puede ser una herramienta poderosa si se la pasamos a una universidad para que diagnostique su estado de máquinas y cuál sería su diagnóstico, cuánto la puede repotenciar, cuánto la puede mejorar, cuál sería el costo de esa mejora. Bueno, ¿Y a cuántos cuáles serían años? las casas ¿Y a donde, cuántos años duraría, no? Esa claro, mejora también. lo que tiene, cuánta vida útil puede ser. No sé, está muy pobre, pero por ahí puede ser el camino, Jason y compañía. Cuervo y... Listo, profe. Igual pues, creo que como tenemos por ahí programado para ver si de pronto es viable o no, entonces pues estamos también dando nuestras ideas Estamos aquí discutiendo un poquito, tranquilo, no se asusten. de esta, profe. Perfecto. Entonces, vayan evaluando el tema pensando en esos temas. A ver, Listo. Santiago. Vale. Gracias, Jason. Listo, vale, bro. ¿Y Nicolás qué? ¿Durmiendo? Oiga, No, pero acá. Si quiere le comento respecto al proyecto, a algunos de los proyectos que tenemos. listo, aquí van a pasar estos dos chicos, Santiago y equipo, Ah, listo, profe. y ya los... Listo. Dale. Bueno, tenemos 5 ideas. Dale. Vendo ideas. Claro, no, eso es una buena entrada. Yo también tenía como hacer un profe. Profe, yo tengo 20 ideas también. Pero toca ponerlas en la palestra. Dale. Listo, pues entonces tenemos la primera que es Security Bytes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es una aplicación móvil y sí, Bueno, ya la tiene nombre, muy bien. Sí, es una aplicación móvil y web que permite el rastreo de las bicicletas. Entonces, en caso de auto, se oprime un botón desde el celular y manda la señal al CAI más cercano. De esas hay muchas, ¿no? Hay, pero para autos, no para bicicletas. No, también para bicicletas. El seguimiento, dónde va. Incluso hay una de bicicleta para las rutas y hay rutas que no están actualizadas. Entonces hay un río ahí y la ruta la pasa la ciclovía. Hay un muro ahí y la ciclovía pasa por encima de ese muro. Pero es que eso solamente está para registrar solamente la ruta que el usuario hace, más no como un rastreo si el usuario no tiene ese momento de bicicleta. Entonces tendría que ser un chip, una... Sería como un rastreo de la bicicleta. por GPS y todo el rollo. Para que en caso de emergencia se vigile y se diga dónde está la bicicleta. Tendría que tener una app, ¿cierto? En el celular. Exacto, por eso. Una web app. Sí, sí,
Listo. Eso. La pueden vender a Claudia antes de que salga el... Sí, antes de que nos vemos. Listo. Tenemos otro que es un asistente virtual, ¿sí? Pero que en vez de solo asistente virtual es ya una inteligencia artificial. Ajá. Lo del asistente virtual me llama la atención, porque pues hay asistentes ya avanzados, ¿cierto? Siri, Alexa, Anabel, cualquier cantidad de asistentes. Y pues ustedes pueden diseñar uno bastante que aprenda y que tenga un diálogo fluido, una IA bien poderosa. La idea principal de la inteligencia artificial es que permita, por decirlo así, como organizar los tiempos y las actividades que el usuario tenga de manera continua. Por ejemplo, usted llega y pues le habla a la propia IA y le dice, no, mañana tengo una reunión, por favor puedes seleccionar o hacer el escaneo de horarios tengo mañana. Entonces le hace como una designación, Una agenda de una trabajo. horarios, le permite hacer recordatorios y como por decirlo así, también plantear las diferentes tareas futuras que se tienen en cuenta. Bueno, pero entonces ahí, listo. Hay que rotarlas, qué herramientas se requiere, qué programas requieren, qué tecnología de software van a utilizar, qué bases de datos van a trabajar, ¿cierto? Aquí ya vamos a terminar de ver todo lo que relacionado con las bases de datos, la relación, la integridad y todo el rollo, y ahí van escogiendo, y vamos armando el tema, ¿listo? Bien, la otra es, bueno, esa no la tenemos aún, ¿no? Es una seguridad para el celular. Entonces, en caso de uso del celular, el dispositivo se convierte en un ransomware, ¿sí? Los conocen, ¿no? Entonces, encripta, bloquea el celular, lo encripta. ¿Y no cómo deja sabe, que el delincuente- cómo sabe que se lo robaron? El usuario va, ¿cómo se le dice eso? SOS, es un comando de SOS por decirlo así. Entonces, digamos que oprime, digamos, Una secuencia de botones exacto. que genera que se bloquee el dispositivo. Sí. Bueno, buena preguntita. Me acaban de robar el celular, ¿yo cómo lo primo eso si no lo tengo? No, pues antes de que usted lo imprime, Obviamente no sería comando. Pero si me chalequean, yo me doy cuenta. Entonces, lo dio, eso va a tener una aplicación desde el computador, entonces lo puede bloquear desde ahí. Y lo va a encriptar, nadie le va a poder abrir el Y celular, todo a menos que sea usted mismo y le ponga el código. todos los niveles, sí. O sea, eso sería parte de los niveles de seguridad que tengo, de la huella, del iris, de reconocimiento de rostro. Ya eso queda, el código que se da es solamente lo va a saber el usuario. Y algo que es útil es que el GPS va a estar activado, lo va a activar en ese momento, automáticamente que ya... Y si me lo apagan, bueno, ahí ya... todo toca que piensen como ingenieros. Digamos que la mayoría de estos celulares ahora tienen la pila incrustada. Incrustada. O sea, no se puede sacar fácilmente. Pero hay que pensar en todo eso. Si me lo apagan y me lo dan una semana apagado, pues yo ando perdido con el celular. Y dentro de que está apagado, lo están desbaratando y están vendiendo por partes. Pero pues... Yo los compro. ¿Tú no compras? El GPS, bueno, antes de eso quedaría activado y la ubicación se manda directamente a la policía. Se encuentra el celular y ya. Esa es una idea. Bueno, no, si toca plantear, sí, esa está bien. Me gusta la segunda, la de la IA. La tercera, la cuarta. Caminante. Bueno, sí, entonces es una aplicación como la mayoría de gente que va a hacer caminando hace tiempo. ¿Sí? Entonces que el celular vaya indicando el camino. ¿Sí? Va como en un mapa y va haciendo el camino por el cual uno vaya yendo. Bueno, Y con luego el destino. Sí, Sí, pues digamos ya existiría eso en el Waze, ya uno le coloca la dirección de mi casa y ya. Pero no buscamos que haga exactamente simplemente llevarlo a una dirección, sino que usted utiliza la app, la mantiene activa, y mientras usted va caminando, le va indicando por dónde usted está pasando. En caso de que usted se pierda, puede volver por el camino por el que usted ya le marcó el teléfono. va registrando sus Habría pasos. que desglosarla un poco mejor, ¿no? Para poderla trabajar. Y última. Un carnet virtual para matar. Lo de la app de guía, existe un arete, existe un llavero, existe un cordón, un collar, existe una diadema como localizador, ¿cierto? Sobre todo para las personas de Parkinson que tienen problemas mentales. Ya todo eso existe en el mercado. La sola manilla de Apple son los rastreadores localizador.
Todo eso es lo que tienen ustedes que investigar, a ver qué es lo suyo versus eso que ya está. ¿Sí se dan cuenta? Por lo menos ya la mayoría de hospitales y clínicas que tienen problemas de personal, con problemas de Parkinson, con problemas de pérdida de memoria, les coloca un aretico, ¿sí? No es muy sensible. O le coloca una diadema, o le colocan un collar, o una manilla aquí muy pequeñita. Entonces, ya con eso lo están rastreando a qué hora salió, para dónde va, y le define la ruta porque le queda el historial, por dónde cogió, qué camino, a dónde estuvo. Toda esa es la ruta. Entonces, todo eso ya para que lo investiguen, porque eso sí ya existe. Pero pues no es malo, a ver qué sería mejor lo suyo contra lo que ya está. El asistente me llama atención porque es algo para ampliar y revolucionar berracamente, pero pues obviamente ustedes son los programadores. ¿Listo? Bueno, compañeros, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Hay que irla puliendo, plantear el problema y todo lo demás, ¿no? ¿Qué otro grupito? A ver, Sebastián. Digo, Nicolás. Ah, bueno. ¿Estás con Nicolás? Listo, listo. Bueno, aquí tengo a Jordan. Jordan. Sí, listo. Uno de los proyectos, el cual es en que nosotros tenemos una aplicación más o menos relacionada como a un videojuego, se puede decir, en el cual de pronto uno tiene un personaje y ese personaje uno le pone la ropa o le pone los elementos. Entonces, en este caso, pues lo que yo tengo en mente es crear una aplicación, pero para de pronto una persona que dice, bueno, yo quiero comprar en línea, quiero ver qué tal me queda esta ropa, pero sin tener que ir hasta allá. Entonces, mediante la aplicación uno le arroja datos de, digamos, el cuerpo de uno, medidas, peso y ese tipo de cosas. Y aparte de eso, uno también va ingresando los datos, digamos, por ejemplo, de la talla de la camiseta que necesita, qué tipo de camiseta y ese tipo de cosas. Y de esta manera, pues, tener una simulación de cómo le quedaría la ropa sin tener que dirigirse al sitio y asimismo realizar la compra. Bueno, pues yo creo que hay que ampliarla bastantísimo, pero también existen ya varias app para diseño de peinados, de perfiles, de ropa, para que tengan en cuenta eso, ¿no? Vale, profe, pues sinceramente no he visto ninguna, sinceramente. No ha Y buscado. sí, o sea, lo que pasa es que eso también digamos que puede surgir de una necesidad. Por ejemplo, ¿a qué público uno le puede llegar? De pronto a las personas que compran uniformes, esto como decir un caso particular, a las personas que compran uniformes de fútbol para un torneo. Entonces, a nosotros nos pasó, a mi hermano y a mí y a nuestro grupo de fútbol cuando nos metimos a un torneo hace como un año, que compramos el uniforme y a nosotros nos envían el uniforme, o sea, bueno, nos dicen, el uniforme va a quedar así. Entonces, como a veces pasa en internet, que uno compra un producto y después le llega de otra manera y eso es publicidad engañosa. Entonces, pues la idea es mitigar Pero no eh, solamente, eso no sería una investigación, ¿no? Hay que mirar qué están haciendo, ¿o no, no lo entiendo, Jordan? pero ¿Señor? ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, mirar qué. O sea, si solamente vamos a mirar es que no sirva para que no me engañen, pues como que no tiene sentido. Porque es No, que estamos en la universidad y estamos enseñando un producto revolucionario, novedoso, que no, entre comillas, de pronto no exista, ¿cierto? Porque hay que patentarlo. exacto, sí, bueno, eso también, pero eso es otro caso aparte. La patentación es un Es cuento otro diferente. rollo, pero Sí. digamos, Jordan. Dale la palabra a Jordan. Pues el otro proyecto que tenemos, profe, así apenas estamos planteando, es hacer un simulador tipo construcción con física realista, así para hacer casas, puentes, o sea, hacer las estructuras con las físicas realistas, hacer que pasen carros, que vaya mirando si soporta el peso y no se rompa, así para disminuir el riesgo durante las construcciones y al finalizarlos así como hidroituando que por las fallas en la maquinaria y eso lo tuvieron que dejar ahí abandonado o ese puente que hicieron. Había que evaluar los pisos, Sí, o sea, se evalúa el tipo de material, se evalúa cuánto peso puede soportar. el terreno. Sí, el terreno también hace.
con las físicas realistas también, esos fuertes vientos que a veces hay. Ese puede ser un buen producto, Nicolás, para evaluarlo. En ese caso me inclinaría por ese lado. El otro Sí, no es el rescate, pero algo mejor planteado, ahora con los elementos que le estoy dando. Y el de Jordan, que sería un tema muy industrial, bastante llamativo. Ese me sí. cae. Sí, profe. Son de trabajo, eso sí, son trabajosos. Ok, Jordan, gracias. Listo, Nicolás. ¿Qué faltó? Amigo, ¿qué planteaste bien? Pues primero que Aquí esa parte para que te localice. esto, Ahí. bueno, pues primero que todo, pues sigo algunas otras ideas así como para que me quiero orientar, ¿sí? Pues tengo planteado hacer un juego, pero más en torno educativo, al, ¿cómo decirlo? Al término ecológico. Entonces, plantas invasoras y todo eso, pues para mí es un secreto que mediante algo intuitivo nosotros aprendemos más. O sea, las aplicaciones que he visto educativas, lo que hacen es un texto, uno lee, pregunta, se acabó. Entonces, pues yo lo que quiero es, mediante ciertas como misiones, se puede considerar hacer tipo, yo qué sé, quite la planta invasora tal y se la señalen y además con eso... No me parece mal descabellada esta idea. Me parece bastante llevada. Todos pensamos que por hacer un juego no hay nada creativo, no, mucho creatividad. Un juego. Pero tiene que ir por encima de muchos diseñadores de juegos, ¿no? Poderosos. Sí, 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 sí. Y tenía que ya irse metiendo en todos los concursos y ferias que hay de Sí. de este personaje. Pero es que sobre eso, o sea, tengo la idea, sí, pero quiero orientarme más a la realidad aumentada. Bueno, Entonces, ahí es donde he estado consultando, porque investigando no puedo decir que he investigado. He consultado y pues por ahora no he dado con lo que se puede decir. la verdad me llama la atención. Me gusta, hay que enfocarlo mejor, hay que establecerlo, plantearlo y buscar que si vas a trabajar por temáticas, por temas, por áreas, pues puedes tener un menú, un apartado de selección de áreas para que todo esto lo vaya. Porque es que en el término ecológico sería un tipo, yo qué sé, como hacer una granja, ¿sí? Un juego granja vista isométrica, donde uno tiene que ir como cultivando sus plantas, tiene que ir mirando qué animales esto las perjudican, que esto, eso sería en el término ecológico. Claro que también se puede orientar al término informático, mostrando cómo algoritmos, cómo funcionan, tal. No, Pero, la verdad no me desagrada. pero pues quiero hacerlo más como realidad aumentada, pero pues últimamente me he dado a la bueno, o sea, a pensar de que no me he dado con la función de que la realidad aumentada ahorita está como un poquito cruda y lo único es la realidad virtual, pero se me hace demasiado estorboso. No, pues la realidad está bastante avanzada. Hay bastante herramientas, recursos. O sea, yo lo estoy mirando es como por celular, hacer una especie de transmisión, o sea, ¿cómo decirlo? Uno con el celular tiene la función de Chromecast, Sí, que uno señor. transmite al televisor, así. Pues entonces sería, en lugar de hacer algo tan tosco como son las capacidades de realidad virtual para esto, que son tan estorbosas, pues sería como que el celular, los celulares actuales, o sea, ya tienen alto, bueno, buena capacidad de procesamiento como para manejar objetos 3D, aunque, o sea, no va a ser lo mismo potencial que una, bueno, sí, que un computador, puede manejar objetos 3D, yo que sé, podría mostrar lo que es esto, no sé, una camisa, entonces la podría mostrar, la podría girar, ya he estado mirando lo de los gestos, de cómo se manejaría con las manos, pero pues ahí lo único que estoy mirando es como, o sea, lo que me interesa es como lo de las gafas, porque no quiero hacerlo como con las que ya están, se me hacen muy toscas a la hora de esto. Entonces, Pero tendrás que pensar en unas gafas tuyas. sí, sí, Uy, ese es un alto, sí. alto Sí, torniquete. sí, eso es lo que estamos mirando, de si con pantallas o cómo tocar implementar las cámaras. Pues eso prácticamente. Bueno, yo no me alejo de la idea. La verdad, desde un principio me gusta, pero hay que darle un enfoque. Ah, sí, 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 ahorita No, de listo. Vayamos, mira. Entonces, bueno, compañeros. Ok, gracias. ¿Alguien faltó no? Bueno, entonces, ya tenemos ahí todo un proceso de los diferentes proyectos que van a hacer. Desde el enfoque que nosotros tenemos acá con lo relacionado con las bases de datos,
ya vamos avanzando en lo que son la normalización, que ya ustedes hicieron una buena parte del ejercicio, espero lo hayan hecho. Bases de datos. Ya también vimos los símbolos de racionalidad, ¿cierto? ¿No? Bueno, este sí ya lo vimos de acá. Todos los relacionados con las bases de datos, tipos de bases de datos, metodologías, perspectivas, tal. Avancemos para poder trabajar un temita acá en este ejercicio. Entonces, simplemente dentro del ejercicio de las bases de datos vamos a encontrar varios conceptos. Yo creo que habían mandado una tarea de que consultaran qué era una base de datos relacional, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué es una base de datos relacional y qué es una base de datos no relacional? Bueno, apunten. Aquí. Consulten. ¿Listo? Por un lado. Dentro de ese ejercicio de la base de datos, uno tiene efectivamente cuando ya va a comenzar a relacionar los elementos, las entidades, los atributos, pues están estos símbolos que nos van a permitir hacer un diagrama de nuestra relación. Entonces, el rectángulo nos permite identificar cualquier tipo de entidad a la que queramos referirnos, a un elemento físico, a un elemento lógico. Las entidades, como ya hemos dicho, no son solamente entidades físicas, también pueden ser entidades lógicas, ¿cierto? O sea, una entidad lógica, ¿cuál sería? Una entidad física, el aula de clases. Este es un aula física, existe, ¿cierto? Una entidad lógica, la asignatura de bases de datos. Existe, es real, pero, perdón, es real, mas no la puedo tocar, pero existe. La estamos acá desarrollando, no la puedo tocar. En cambio, el aula sí la puedo pasear, puedo observarla. La materia no la puedo tocar, no la puedo ver, no la puedo sentir. Es lógica. Entonces, así es como se identifican las diferentes entidades, bien sean lógicas o físicas. ¿Cómo relaciono una entidad, un atributo, un elemento uno de otro? Entonces, con este rombo se relacionan los diferentes elementos y las diferentes relaciones. ¿Ok? ¿Cómo identifico un atributo automáticamente? Entonces vamos a hablar de una persona como entidad, la persona Julio. Entonces Julio tiene el cabello corto, Julio tiene el cabello negro, Julio tiene el cabello mono. ¿Sí? Entonces, los atributos es lo que estoy nombrando. El cabello negro, el cabello rojo, el cabello largo, el cabello corto, son atributos, ¿correcto? Para relacionar una entidad de un atributo se utiliza este tipo de flecha, ¿cierto? Y cuando ya necesito establecer dentro de una relación de las diferentes tablas y las diferentes bases de datos, necesito establecer ya, acá está mi lapicito, ya necesito establecer cuál es el dato primario y principal, entonces se utiliza esta clase de símbolos, ¿correcto? Si quiero establecer de que este atributo va a estar debidamente relacionado en la siguiente tabla, en la siguiente relación, entonces utilizo esta clase de símbolos. Solamente un atributo específico, como una dirección, ¿cierto? Pues lo relaciono con este elemento, ¿sí? Si yo quiero saber que efectivamente yo tengo mi número de cédula y la cédula es la que me identifica, pues sería un atributo de tipo de llave primaria, ¿correcto? Pero si también me pueden identificar por mi primer apellido, o no, me pueden identificar por mi número telefónico, entonces me tomaría ese atributo como llave secundaria o llave foránea, ¿correcto? ¿Y qué es una llave foránea? Ya hemos visto eso. Es un dato básico, señor.
Sí, no, es convocado desde otra relación, pero un dato básico que se convierte en llave primaria en una relación de otra tabla, ¿correcto? Entonces, como el teléfono hace parte de mi registro de datos. Ahí es un dato básico, de pronto no sensible, que ya hemos definido que era un dato sensible. ¿Qué es un dato sensible? Un dato sensible es aquel que no se puede modificar, no se puede alterar, no se puede cambiar, ¿correcto? Como el número de la cédula, yo no la puedo modificar. Mi nombre y apellido no lo puedo modificar, a menos que esté de pronto mal escrito por ortografía, pero técnicamente no lo podría llegar a modificar. Y si lo creo con esa mala ortografía, ya me queda así, o me tocaría volver a hacer otro registro completo. ¿Ve? Entonces, acá, en cambio, un teléfono sí lo puedo cambiar dentro del mismo registro y no se altera mis datos básicos. En cambio, si yo altero, si la cédula era 2101 y coloqué 2102, al cambiar la cédula por 2 ya es otro registro automáticamente. Entonces, ahí es un dato sensible que no se puede modificar, ¿correcto? Bien. Entonces, bajo ese tipo de relación, utilizaremos esta clase de símbolos. Habíamos dicho efectivamente los diferentes enlaces que podemos encontrar en las relaciones. Entonces, tenemos acá una relación 1 a 1, una relación 1 a muchos. Volvemos pantalla. Una relación 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1 y muchos a muchos. Entonces, cuando hablamos de una relación de 1 a 1, es solamente cuando mi dato primario está relacionado con otro dato que no se relaciona con absolutamente nadie más ni conmigo mismo. Entonces, una relación sería de 1 a 1. Un computador puede ser utilizado por muchos estudiantes, pero un estudiante utilizaría un único computador, ¿cierto? Entonces, aquí estaríamos hablando de una relación de 1 a muchos, en este caso, ¿correcto? Cuando identificamos solamente la unificación de la préstamo de un libro, no, un libro puede ser prestado para muchos estudiantes. Un estudiante pide un libro prestado a la vez. Ajá. Puede ser la placa de un carro. Un carro contiene una única placa y una placa es solamente para un solo carro. Perfecto, muy bien. Está volando eso. Bien, sí, señor. Bien, hijo. Puntico. Entonces, se establecería ese estilo. Una relación de 1 a muchos, la que acabamos de ver con un estudiante tomando una materia. Una materia, ¿cierto? Puede ser vista por un estudiante. Y un estudiante toma una sola materia a la vez. ¿Correcto? Bien. Puede ser también el mismo ejemplo que una materia puede ser vista por muchos estudiantes. Y cada estudiante puede tomar varias materias, varias asignaturas. Puede tomar muchos a uno y muchos a muchos. Entonces, a este tipo de relación es lo que se conoce como la famosa cardinalidad. Entonces, la cardinalidad es la representación gráfica de la relación existente. La cardinalidad es la relación gráfica de la representación existente, ¿correcto? Bien. ¿Estamos de acuerdo, Jason? Sí, profe, es correcto. Bueno, muy bien. Acá tenemos reglas de negociación. Son los requisitos, parámetros de las reglas con las que debemos diseñar nuestra base de datos. Identificar qué condiciones y las relaciones existen. ¿Correcto? Segundo, identificar las entidades, que es lo que siempre les he dicho que hagamos en la F0, que nos inventamos nosotros, ¿cierto? Realmente eso lo debemos de colocar en la F1, ¿sí? Como análisis del planteamiento del problema. Cuando ustedes arrancaron a hacer la F0, la mayoría ya tenía una tabla de datos ahí, ¿cierto? Sin habiendo indicado el problema, ¿sí? Porque cuando un cliente le llega a ustedes, les dice, yo tengo en mi finca que controlar la postura de los huevos del galpón número 5 y el galpón número 6 porque tengo tantas gallinas ahí. Y toda vez usted me establece una pequeña, él nos va a decir una base de datos.
un proceso para que yo pueda controlar la postura de gallinas. Él jamás habla de base de datos, jamás habla de tablas, porque él no sabe. Y si llegase a saber, pues de manera técnica llegaría a través de necesito que me diseñe un sistema que me permita a través de una base de datos estar controlando la producción, ya de una vez le habla de las tablas, de las bases de datos, ¿sí ve? Entonces, por ese motivo. Identificar los atributos. Por eso es importante identificar siempre de cada entidad qué atributos tiene. Con el ejercicio que nosotros hicimos, Dubán, ¿cuántas entidades identificamos? El último que dejamos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles eran? Póngalo ahí. ¿Quién no tiene abierto? ¿Jordan? Señor. Santiago. ¿La última que le dicté fue la de qué? Sí, señor. ¿Cuál sería la entidad principal? ¿Alguien tiene el problema ahí que lo lea? Asunto. Asunto, estado, cliente y procurador. Tipo de cargo. Periodo, cliente, estado, asunto y procurador. Exacto. Y nuestra entidad principal, empresa, ¿cierto? Que contiene toda esa cantidad de registros. El procurador tiene datos, el cliente tiene datos, hay diferentes tipos de asuntos. Bien. Bueno, hasta ahí en este punto. Entonces, dentro del proceso de las aplicaciones de bases de datos, que ya son las 11:20, ya para mañana. Dentro de ese proceso, efectivamente, tenemos que identificar adecuadamente siempre los tipos de relaciones. ¿Para qué motivo? Cuando nosotros estemos creando nuestro planteamiento de problema, nuestro prototipo, nuestro diseño, siempre tenemos que estar pensando en las bases de datos que vamos a crear. Y esas bases de datos, ¿con qué tabla las vamos a relacionar automáticamente? Para que ustedes, porque uno muchas veces va a hacer un prototipo como el de a ver, ¿cuál me acuerdo así por encimita? Como el de Jordan, ¿cierto? Que va a implementar, ¿era qué? La tuya, no la de Nicolás. El simulador de construcción. Ah, sí, el simulador de construcción. Entonces, ahí tendríamos una base de datos poderosa, gigante, que debe estar alimentada con todas las normas existentes, con una tabla que debe estar alimentada con todos los materiales de producto y producción, que debe estar alimentada con todas las problemáticas de situaciones climáticas, ambientales, de sismoresistencia. Entonces, varía como por lo menos bajito tiene que estar consultando unas 15 tablas adicionales. Y 15 tablas en línea. Porque, ¿cómo haría una secretaria o el asistente o el ingeniero estar bajando la base de datos de los últimos accidentes de sismoresistencia en el mundo? No, tiene que estar directamente conectado a la base de datos de una web para que esté consultando la problemática y pueda calcular esa posible problemática con el suelo. Que el suelo no cumple las condiciones, entonces desechamos esa evaluación. Porque el suelo en el suelo que estamos trabajando es más sólido, es más arcilloso, etc. ¿Correcto? Entonces, esa es la famosa relación que tenemos que comenzar a mirar. Claro, si ustedes a medida que vayamos pasando estos últimos capítulos de las bases de datos, nos vamos a dar cuenta de que ya las bases de datos relacionales están pasando de moda. Entonces, para mañana, cada uno me trae el concepto de qué es una base de datos relacional y qué es una base de datos no relacional. ¿Ok? Incluyendo los señores de la virtualidad. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces,
Terminaremos de ver la normalización y todas las normas básicas que requieren. Señor. Bueno, pero bueno, aquí ya entonces les dejé el concepto, les voy a pasar a su archivo, a su grupo, los documentos que acabamos de ver. Para que los tengan ahí en cuenta. Señor. Base de datos relacional y base de datos no relacional. No irracional, no, relacional. ¿Qué materia están viendo ahorita con Astrid? Ah, sí. Es el grupo de ustedes, ¿cierto? Acá están, no sé, aquí tengo a Alberto, a Monitor mañana, Jimmy, que son ustedes. Hacémosle. Vamos a dar la guía y le voy a pasar, aunque eso está en la página, ¿no? Usted está en la página y ahí están esos elementos. Hay ya una versión actualizada. Hace poco la vi ahí, guía de anteproyecto y partes del proyecto. Y si está en su grupo, lo pueden descargar para que lo comiencen a leer juiciosamente. No tengan problema. Y entonces ya, por favor, con base en esos requisitos, en esos elementos, en esos numerales, comenzamos a presentar un pequeño borrador del anteproyecto. ¿Listo? Entonces, ojo, vamos a hacer 3 entregas. Ya tenemos 3 entregas. La primera entrega para el día martes. ¿Correcto? ¿Qué tenemos que tener? Una portada, una contraportada, un planteamiento del problema, ¿cierto? Entonces yo creería que guía de proyecto partes. Yo creería que con que avancemos en el resumen, aquí falta el resumen, introducción, descripción del problema y formulación del problema. Hasta ahí, para el martes. ¿Ok? Los 4 primeros. ¿Listo? Ahí falta el resumen. Es el primero de todos. Y acostumbren a irlo haciendo ya con las normas APA, un tipo de letra, otro tipo de letra, las medidas. Consulten en el directivo Google todo lo relacionado con las normas APA para que no lo vayan a hacer sin desconocer. Sí. Y también hay una versión avanzada de este manual en la página web de la universidad. Listo. Pero pues ya con este avanzan toneladas palmadas. No, pues le falta moño. Bien. Bueno, patrón, entonces espero que hayan disfrutado. Avanzado el tema.
Chao, mi querido Jason y Nicolás. Hablamos. Listo, profe, muchas gracias. Que tenga un feliz día. Les voy a se me olvidó decir, vayan consultando unos gestores de modelamiento de bases de datos. Gestores de modelamiento de bases de datos. ¿Sí? Para que vayan mirando cuáles tenemos en el mercado y cuáles van a servir para poder mirar cómo modelamos los datos. ¿Okay? Gestores de modelamiento, no bases de datos. Es diferente. ¿Ok? No me vayan a decir mañana que en SQL, no, lo saco del salón del que me diga que en SQL. ¿Okay? ¿Señor? Sí, sí. Hablamos. Planteé una simplicidad en primera instancia para que Sí, profe, pero que ni cuatro nos alentaron solo. bueno, Porque es que le estaba, pues, yo le estaba diciendo a la profesora que aquí para implementar, digamos, en la